Oxigenados. Hoy hablaremos sobre las mentiras. O sea, de los bolas, viejo. Las mentiras a través de los tiempos han facilitado la vida de muchas personas. Pero también tenemos que saber que las mentiras se dividen en diferentes formas. Niveles de mentiras que te facilitan acceder a tantas cosas en esta vida. Y como todo paraguayo, Ser bola te ha salvado en muchas situaciones. existen 3 niveles de mentiroso. Mentiroso nivel nervioso. Pablo, ¿qué son estas horas de llegar del colegio? ¿Qué es ese olor? ¿Qué? Yo no fumé, mamá, yo no fumé. No fumé. Diego, no me digas que prestaste yo a traer el PlayStation, será. No, que puta, ¿cómo me llegué a prestar, boludo? No, ¿dónde está? ¿Dónde? Y también tenemos el mentiroso que no le sale. ¿Con quién estuviste anoche? No, ayer yo estuve con Lorenzo. Lo que sí que boludo, hace 2 años más o menos ya que venga ahorrando eso, el tema de la plata para el concierto de Metallica, porque demasiado me quiero ir la mente. Boludo, mi tío con la organizadora de Metallica y voy a entrar gratis. Y no nos olvidemos del mentiroso nivel experto. El mentiroso nivel experto es un nivel mucho más alto. Es un nivel bien paraguayo. Porque muchos de los paraguayos estamos en este nivel. Lo que sí que mi papá se quiere comprar un equipo, boludo. Hace 2 años ya está juntando la plata con todo, loco. Regresa, loco. Papá se compró un Mercedes. ¿Y sabes qué? Dice que este fin de año me va a comprar un clase A, boludo. Hijo, qué puta. Qué bien está esa. Ah, esa ya le comí todo ya la vez pasada. Sobra lo que son. Sexy and I know it. No, pio, yo hace 1 año venía Un poquito todavía son, boludo. Puta me van a decir, boludo. Yo hace 3 meses no me voy, boludo. Si hay una mentira legal, viste que los perros legales usan, es la de llegar tarde al laburo, ¿verdad? ¿Quién no llegó tarde al laburo, viejo? Cada excusa que los perros ponen cuando llegan tarde, boludo. Romero, ¿por qué llega tarde a la oficina? Lo que pasa, patrón, que solo le agarró al colectivo, entonces tardábamos nosotros ahí en el centro. Lo que pasa, patrón, es que a mi mamá le picó alacrán y le tuve que acompañar al hospital a ella. De las core, jefe, no tenía para ir pasaje. No sonó mi despertador, patrón. Se murió mi abuela y tuvimos que ir a enterrarle, armar, todo. Por eso no vino ayer, señor. No, jefe, me agarró policía y no tenía cédula. Se murió mi abuela, patrón. Pero a la puta, ¿cuántas abuelas lo que vos tenés? Lo que pasa es que... Legal, jefe. Chupé hasta el amanecer, ¿sabes? Puta, no sé, teta, por eso llegué tarde. Y si no hay otra mentira purete, es la mentira del colegio, boludo. Otra mentira del colegio, ¿verdad? Se salí mentira del colegio, Todos los paraguayos somos bolas, Haz mi tarea, profesor, porque de mi perro comió todito, ya sabes lo. Profesora, te juro que estudié toda, pero toda la noche y ahora no sé nada. Profe, gote goco adentro de mi casa y se mojó el libro. Profe, legalmente mi papá no trabaja ahí, así que no puedo pagar la cuota que quiere que haga. Profe, Juan llevó mi cuaderno, le presté para que copie y hoy no me trajo. Lo que pasa es que me asaltaron, profe. Robaron mi cuaderno por mi mochila, no me lo llevaron, gracias a Dios. Otra cosa que es espectacular es ser bola con la pendeja, boludo. Pero mi amor, una amiga de Facebook nomás es, si quiero voy a eliminar toda mi amiga de Facebook. Amor, ahí César me quitó mi celular y escribió Macana en el WhatsApp. No, mi amor, yo estoy acá en casa, No, mentira, el perro, yo no tengo novia, boludo. Yo para mañana te consigo la novia, mi hijo. Tranquilo, loco. Digo, ya está la muñeca así. Vamos. Mi amor, no, acá estoy en el gimnasio a full. Ahora ya toma mi Herbalife. Muy bien, hasta aquí el videoblog de hoy. No se olviden de seguirnos en Twitter, @desoxigenados. También no te olvides que el Facebook es gratis en Paraguay. Seguinos en facebook.com/desoxigenado. Y si quieres reírte en internet, no te olvides de visitar Humor Paraguayo. Sí, los mejores memes, los mejores chistes, humor paraguayo. Entra y reíte a carcajada. Nos vemos en el próximo vlog. At the hotel